Ya teniendo la simulación de este ejercicio muy básico que se conoce como el Blink, vamos a comenzar a hacerle modificaciones. Vamos a venir aquí al modo de terminales, vamos a tomar un terminal tipo default, lo vamos a poner de pronto aquí abajo. Venimos al modo de componentes, donde vamos a tomar, en este caso me muestra un LED amarillo. Vamos a tomar una resistencia, la voy a girar para ubicarla con relación al LED. Y en el mismo modo de terminales voy a tomar el terminal de tierra. Hacemos las conexiones, conectamos. En este caso debo cambiar el valor de la resistencia, es muy alto. Estos LEDs por defecto funcionan como las LEDs comerciales a 20 miliamperios. Pero para que yo pueda hacer una conexión a alguno de los dispositivos o alguno de los pines que están dentro del Arduino, yo necesito utilizar estos pines, estos bornes, porque yo no puedo hacer conexiones a ningún elemento interno. Entonces vamos a renombrar este pin, igual como está marcado el pin del Arduino. Entonces vamos a ver que en este momento ya tenemos la señal por fuera del Arduino. Si quisiéramos hacer la prueba, vamos a intentar, por ejemplo, conectar de aquí hacia adentro y vamos a ver que no nos permite conectar nada internamente. Entonces, en este momento nosotros ya tendríamos la conexión interna del pin 13 con un LED externo. Ahora, vamos a hacer el ejercicio de colocar un pulsador y vamos a colocar otro pin digital. Entonces vamos a conectar otro pin, en este caso vamos a decir que este lo voy a reubicar. Entonces este pin vamos a decir que va a ser en este caso voy a escoger que va a ser el pin 12. Y le voy a conectar, vengo al modo de terminal, perdón, al modo de componentes nuevamente por acá, o simplemente oprimo la tecla P. Cuando oprimo la tecla P, me dirijo hacia la opción de Pick un dispositivo, Pick Devices. Entonces, con las teclas clave, button, yo puedo seleccionar un pulsador. Bueno, en este caso ya teníamos un pulsador, lo siento. Y vamos a hacer dos tipos de conexiones. Vamos a tener, voy a girarlo un poco para que nos quede más fácil, perdón, identificarlo. Voy a tener el pulsador y voy a tener el pulsador. Entonces retomamos, tenemos la conexión de nuestro pulsador. Este tipo de conexiones se conoce como conexiones pull-up y pull-down. Cuando estamos hablando de una conexión pull-up, estamos diciendo que nuestro pulsador me va a trabajar como un pulsador normalmente abierto. Cuando estamos hablando de una conexión pull-down, estamos hablando de que el pulsador o la conexión del circuito nos va a funcionar como un conector normalmente cerrado, perdón, un pulsador normalmente cerrado. Si nosotros miramos aquí nuevamente, vamos a tener una conexión pull-up, donde tenemos el pulsador a positivo interrumpiéndome la señal, es decir que este pin que acabamos de renombrar como IO012 va a estar conectado en este momento directamente a tierra con una resistencia de 1K. Cada vez que generemos el cierre del circuito, estaremos cerrando el circuito donde vamos a tener una señal de positivo a través de este pin 12. Lo mismo vamos a tener acá con el sistema pull down, donde simplemente vamos a manejarlo como un pulsador normalmente cerrado. Entonces vamos a colocar otro pin digital, en este caso lo vamos a renombrar como el pin 11 digital y vamos a hacer la conexión, con nuestro circuito. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir al código y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Entonces vamos a copiar esta línea. Vamos a decir que ahora vamos a utilizar el pin 12 como una entrada digital, porque ya tenemos ingreso de la información al microcontrolador, e igualmente el 11 lo vamos a manejar como una entrada. ¿Listo? Entonces tenemos el pin 13
que es el LED, tenemos el pin 13 y el pin 12 y el pin 11 que son entradas, los vamos a manejar así mismo como entradas. Entonces vamos a borrar estos comentarios acá para que podamos ver bien el código. Entonces recuerden siempre, corchete abre, corchete cierra. Siempre que pongamos una instrucción, termina la instrucción con punto y coma, termina con punto y coma. Entonces en este caso vamos a borrar simplemente los retardos. ¿Qué va a ser el siguiente ejercicio? Vamos a mirar una de las instrucciones de control que se conoce como la instrucción if, perdón, en minúscula, if. El if lo que me permite es evaluar una condición. Vamos a tener la pregunta, como cuando nosotros en nuestro diagrama de flujo, en nuestro algoritmo tenemos la pregunta, la condición, que solamente va a tener dos opciones. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Que si la lectura digital del pin 12, vamos a preguntar acá, ¿por quién? Acá estamos diciendo digital read, vamos a preguntar que si este pin digital, el número 12, en el momento de leerlo, va a ser un estado alto. Este doble igual hace referencia a una condicional, o más bien, para utilizarlo dentro de un condicional, que si es un valor igual. Cuando utilizamos un solo igual, estamos asignando un valor generalmente a una variable. Cuando utilizamos un doble igual, significa que estamos haciendo una comparación y vamos a preguntar que si alguien es igual a algo. Y cerramos el paréntesis. Entonces, como ustedes ven, él me marca cuando estoy cerrando el paréntesis. En este caso, como estamos diciendo que esto es una sentencia de control, no lleva punto y coma al finalizar. ¿Qué es lo que tiene esta sentencia de control? Un corchete. Entonces, todo lo que se ejecute dentro del corchete es lo que se va a ejecutar. Entonces acá escribimos: se ejecuta cuando se cumpla la condición. ¿Cuál condición? Perdón. ¿Cuál condición? De que el pin digital está en un estado alto. Entonces, ¿qué voy a hacer si el pin digital está en un estado alto? Voy a encender el LED 13. ¿Qué más voy a hacer? En este caso no más. Eso es cuando se cumple la condición. Ahora viene la instrucción else. El else también abre con un corchete. Y aquí lo que voy a ejecutar es cuando no se cumple la condición. Entonces, esta instrucción básicamente se va a ejecutar cuando no se cumple la condición. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si oprimo el pulsador? Se enciende el LED. ¿Qué pasa si lo suelto, que es aquí el else? Se apaga el LED. Y así como abrí el corchete del else, tengo que cerrar el corchete. Vamos a compilar. Vamos a verificar que el código esté bien escrito. Nos dice que OK. Y lo vamos a correr. Entonces, como vemos, en este caso, podemos mirarlo acá arriba, perdón. El pin 13 me muestra un estado bajo. El pin 12 me muestra un estado bajo, significa que el LED, en este caso, está apagado. El pulsador está abierto, o el contacto abierto, pero en cambio el 11 está cerrado. Entonces, aquí yo puedo ver cuando lo manipulo, cómo está cambiando. Una cosa es la numeración, valga la aclaración. Esta que nosotros tenemos acá no son los pines que tenemos dentro de la programación del Arduino. Estos pines que nosotros vemos acá, 15, 14, 13, 12, 11, 10, son los pines físicos del procesador Atmega 328. Mientras que estos que tenemos aquí afuera, IO13, IO12, son los que se le atribuyen dentro del sistema de desarrollo embebido Arduino. No es lo mismo el 15 que el 13. Entonces, en este caso nosotros podíamos ver cómo al manipular el pulsador estábamos manipulando la señal 11, que en este caso me lo representa el pin físico, pin 13. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero encender? El 12. Entonces, acá estamos viendo, acá estamos haciendo un control on-off, un control de lazo abierto. Si oprimo el pulsador, se enciende el LED. Si suelto el pulsador, se apaga el LED. ¿Listo? La idea es que ustedes van haciendo las pruebas de estas dos instrucciones, perdón. Lo
lo que es la manipulación de los pines con el digital write y comenzar a probar la primera sentencia de control, que es el else. Ahora, físicamente, ¿cuáles son esos pines? Acá tenemos los pines físicamente en nuestro Arduino. Entonces aquí vamos a tener que esos pines a los que estamos conectados en este momento, que son estos 13, 12, 11, 10, 9, 8, son los que nosotros vamos a tener acá. 13, 12, 9, perdón, 11, 10, 9, 8. ¿Cuáles son los otros pines que nosotros tenemos acá? Los análogos. En este caso, los análogos los tenemos aquí abajo. Análogo 0, análogo 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, acá tengo un ejercicio un poquito diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo acá? 3 pulsadores pull down. Y están puestos o están conectados en el pin 2, en el pin 3 y en el pin 4. Entonces, ¿qué voy a hacer en este código en nuestra herramienta en línea Tinkercad a partir de Circuits? Vamos a configurar el pin 2 como una entrada digital, el 2 porque estamos conectados en otro pin físico, y vamos a hacer un condicional, perdón, en minúsculas. Si ustedes se han dado cuenta, él me discrimina las minúsculas de las mayúsculas, y voy a mirar el estado, perdón, ya se dieron cuenta que no es digital read, write sino read. Voy a mirar el estado del pin 2. Entonces este digital read lo que va a hacer básicamente es que me va a leer el pin digital 2, lo que está en el pin digital 2, y yo quiero saber si está en un estado bajo. ¿Por qué un estado bajo? Porque, como les dije ahorita, aquí tenemos un pull down que funciona como un contacto normalmente cerrado. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar el corchete de si se cumple la condición. Entonces acá tengo, abro corchete del if, hago la instrucción que si el pulsador está en bajo, se enciende el LED. Si no, entonces abro corchete, lo voy a apagar y cierro el corchete. ¿Listo? Lo vamos a comprobar. Entonces ahí ya me cargó el código y me dice, si oprimo el pulsador, se enciende el LED, si lo suelto, se apaga el LED. Pero como nos dimos cuenta en el código, estamos manejando lógica inversa, porque aquí tenemos un contacto pull down. ¿Cómo lo sabemos? Este terminal rojo es el positivo, está conectado a la resistencia, y el pulsador, en el simulador los terminales del pulsador vienen cruzados. En el pulsador vamos a ir a tierra, que si lo vemos acá en el circuito, que de pronto lo puedo ver más gráfico, es el que tengo la resistencia aquí a positivo y el pulsador a tierra. Entonces aquí básicamente lo que estamos trabajando es un contacto normalmente cerrado. Eso depende de la lógica que nosotros le pongamos, muchachos. Entonces la idea es que hagamos esos ejercicios sencillitos con el fin de avanzar un poco con la lógica y la programación de estos dispositivos microcontrolados.